En cualquier momento y lugar, capacítate y disfruta de todo el contenido a través de nuestros expertos. Bienvenidos a la Escuela de Contaduría, preparándote para el futuro. Listo, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos los colegas que están presentes, tienen la posibilidad de abrir el micrófono y compartir sus inquietudes. Yo les tengo un resumen, pues el tema de hoy dijimos que íbamos a tratar era los dos formularios, 1.10 y 2.10 de personas naturales. Para los que no me conocen, mi nombre es Iván Jiménez, soy contador, el CEO de la Escuela de Contaduría. El próximo fin de semana vamos a tener una actualización de renta persona natural con nuestro colega Trejos, y involucrando también la herramienta que ellos han desarrollado. Comencemos con una pregunta o un asunto que debemos tener todos claritos para este año, para esta temporada que va a iniciar, y es ¿quiénes son los obligados a presentar declaración de renta como persona natural? Los topes de este año, pues, son los mismos que el año anterior en VT, pero ya traducidos a pesos colombianos, tenemos aquí los siguientes. En patrimonio, tener un patrimonio igual o superior a 160.232.000 pesos. Esa es una cifra que debemos, pues, memorizar. Patrimonio, póngale 160 millones. Si el contribuyente está en ese rango, de ahí hacia arriba, por solo tener ese patrimonio va a estar obligado a presentar declaración de renta por el año 2020. Y ese patrimonio se debe tomar a corte de 31 de diciembre del 2020. Otra cifra que debemos memorizar es lo que son 49.850.000 pesos, porque ese es el tope para los otros 4 requisitos, que si pasa uno de esos requisitos en topes, va a tener que declarar 49.850.000 pesos. En cuanto a ingresos brutos, en cuanto a consignaciones bancarias, en cuanto a compras con tarjetas de crédito, en cuanto a compras en general, 49.850.000 pesos. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿tiene que cumplir todos los requisitos? No, solamente que llegue a pasar uno de estos 5 que tenemos en pantalla, ya va a estar obligado a presentar declaración de renta. Hasta ahí, pregunta con los topes. Y de una vez vamos enterándonos quién nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Mi nombre es Yuri Gómez. Hola, Yuris. Con respecto a este tópico de los requisitos para presentar renta, ¿qué inquietud tienes? Sí, respecto al tema de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones. Quisiera saber si generalmente este valor incluye los movimientos que se hacen por las plataformas como Nequi o DaviPlata u otras similares. Ok, DaviPlata está reportando. Tú sabes que Davivienda es DaviPlata y ellos reportan. Aquí lo interesante es lo siguiente en cuanto a consignaciones. Si al contribuyente, por ejemplo, vamos a poner casos específicos. Hay muchas veces que una secretaria, por decir algo, pues no pasa ni de patrimonio ni de ingresos, pero ella es quien maneja la cuenta, la caja menor de su oficina, de la empresa. Y esa caja menor está en 1.000.000 o 1.500.000. Ese 1.500.000 se gasta cada 15 días. Lo más probable es que la empresa le haga transferencia bancaria o le gire un cheque para reponer esa caja menor.
si ese fondo de caja menor, que no es de ella, ni la plata va a ser de ella, pero sí le va a sumar a movimientos bancarios, porque le hacen el traslado a la cuenta a ella, más los ingresos de su salario, que pueden ser poquitos, pero eso suma, ella va a estar obligada a presentar declaración de renta. Que todo no es plata de ella. Sí, igual no la excusa. ¿Por qué? Porque su cuenta bancaria pasó de los 49.850.000 pesos en consignaciones. A veces uno dice, listo, y si la persona tiene dos cuentas bancarias, tiene una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, pero al año maneja 30 millones de pesos en ingresos y no maneja más ingresos de más nada. Pero ella le consignan en la de ahorro y lo pasa a la cuenta corriente. El banco, por ende, ella va a tener entradas a banco de 60 millones, porque cuando la persona le consigna su sueldo, 30 millones a la cuenta de ahorro. Cuando ella lo traslada a la cuenta bancaria, 30 millones le entran. Pero en realidad solamente tiene 30 millones de ingresos. Ese es un caso que ella misma se está obligando a presentar declaración de renta. ¿Irá a pagar impuestos? Seguramente no, por el nivel de ingresos que tiene. Y además ella no va a poner de ingresos 60 millones, colocará los 30 de su salario. ¿Que la DIAN la va a requerir? Posiblemente le dicen, vea, corrija su declaración del 2020 porque los ingresos tenemos información que son más. Ella explicará, no, vea, son dos cuentas y aquí están mis extractos. De aquí paso para acá, movimientos el mismo día y no va a pasar nada. Entonces, ese sería como complementando uno de los casos más frecuentes que se dan. Otro caso frecuente que se da en cuanto a los topes, que la persona preste su cuenta bancaria. Es un empleado, tiene un sueldo moderado, pero un familiar le dijo, voy a vender esta casa, présteme la cuenta para que me consigne ahí, se la prestó. Eso, por ende, le va a pasar los topes para estar obligado a presentar declaración de renta. Es la misma situación. La persona presenta una renta con los ingresos de su salario y cuando la DIAN lo requiera que le diga, corrija la declaración que aquí usted en consignaciones tiene 300 millones y usted me está diciendo que tiene ingresos de 28 millones. Entonces usted le va a explicar, mire, no, esa es la venta de una casa que me consignaron a mí. ¿Quién vendió la casa? Mi hermano. Aquí está la declaración de renta de mi hermano y él sí declaró el ingreso. ¿Alguna otra pregunta de casos similares? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Y bueno, mire, mi nombre es Juan David Parra. Cuénteme, señor Juan. Mire, tengo el caso de que una persona natural que tiene su propio negocio, una tienda, él recibe ingresos por recargas a celulares. La persona que viene a hacer la recarga, recarga y el dinero de una vez llega a su cuenta bancaria. Y él después tiene que girar ese dinero a Claro o a Movistar. En ese caso, ¿cómo sería esa persona? Pues digamos, ya superaría el tope. Tu cliente es obligado a llevar contabilidad, ¿cierto? No es obligado. Él seguramente tiene cámara de comercio, o si no, no le hubieran dado el corresponsal bancario. Sí, tiene cámara de comercio. Bueno, ok. O sea que es comerciante, está obligado a llevar contabilidad. ¿Cómo solucionas tú este problema? Es la misma temática. Como él está obligado a llevar contabilidad, él puede fácilmente decir, vea, yo recibí en el año 400 millones de pesos en mis cuentas bancarias por esos movimientos que acabas de mencionar, 400 millones, o 300 o 200, los que haya recibido. De él,
¿qué en realidad es ingreso? Póngale usted 58 o 58 millones que sean el ingreso de él en cuanto a su actividad comercial, más las comisiones que se ganan. Él presenta su declaración con ese nivel de ingresos. Cuando la DIAN lo requiera y le diga, vea señor, corrija su declaración del 2020 porque usted tuvo más ingresos, él le va a contestar, señores DIAN, no, mis ingresos están correctos. De acuerdo a mi contabilidad, yo recibí ingresos para terceros y ahí va a tener la relación que tú acabas de mencionar. Los giros A que hizo. Adicional, él va a presentar otras pruebas que son el contrato que le da el corresponsal bancario, David Plata, a Colombia, Bancolombia, presenta ese contrato porque siempre hay un contrato de corresponsal y la DIAN analiza la información y cierra el expediente y no lo hacen corregir. Pero ten en cuenta que tú vas a decir, recibí ingresos para terceros. De pronto la DIAN te dice, bueno, justifíquemelos dentro de la misma respuesta antes de cerrar el expediente. Entonces tú pedirás a las distintas entidades con que trabajaste, deme el certificado de movimiento del año. Él te lo entrega y tú soportas con eso más tu contabilidad. Esa sería la solución. Muchas gracias. Con gusto. Seguimos. Hoy la cita es para mirar estos dos formatos, 210 y 110. Ambos son declaración de renta. Ambos aplican para persona natural. Aquí no se ve, pero arriba en el enunciado del 210 y del 110 está una palabra subrayada. Vamos a ampliarlo para que veamos. Mire, el 210 tiene una palabrita que dice residentes. El 110 tiene una palabrita que dice no residentes. ¿Cómo interpretamos cuando mi cliente va a presentar declaración de renta en formulario 210 o 110? Dependiendo de su calidad de residencia fiscal. Si es residente fiscal, ¿y dónde? Bueno, ¿a dónde averiguo yo la cuestión de la residencia fiscal? En el artículo 10 del Estatuto Tributario. Aquí lo tenemos en pantalla. Es más extenso, ahí solo hay un pedacito que me interesa decirle. Generalmente la residencia se establece por la permanencia en el país y el artículo dice 183 días de los 365. Primera aclaración, los 365 no son del 1 de enero al 31 de diciembre, no. Cuando estamos hablando de residencia, tenemos que tomar la fecha de entrada al país. Ya sea un colombiano que vive en el extranjero o un extranjero que llegó a Colombia, el día que le ponen la fecha de entrada, 3 de marzo, comenzamos a contar los 183 días. Ah, no, él nada más demoró 40 días, se fue. Listo, se fue. Volvió a los 12 meses, fíjese que ya han pasado 365 días. Ahí tendríamos que volver a hacer la cuenta, pero si él comienza el día de entrada, comienzan a correr los 45 días, se marcha, vuelve a los 2-3 meses, otros 45 días, ahí se le va a computar desde ahí hasta los 365. ¿Cuántas veces entrará? ¿Cuántos días se van acumulando? Si pasó de los 183 días de estar de permanencia en Colombia, país solo colombiano, ese año, el día que le coja el 183 días, ese año va a ser residente fiscal en Colombia. Presentará en el formulario 210. De lo contrario,
él estaría presentándolo en el formulario 110 siempre y cuando se vuele uno de esos topes que vimos al comienzo. ¿Qué quiere decir? Si la persona llegó aquí, le gustó el país, yo vuelvo, a los 3 meses vuelve, esta casita está barata, tengo la plata, la compro, una casita de 200 millones. Y ahí estaría con patrimonio en el país, no es residente. Él tendría que hacer su declaración de renta cuando pise la residencia, cuando complete los 183 días de estar en el país. Otra cosa también que lo va a obligar está en el artículo 10. La residencia en el artículo 10 tiene más incisos. No me extiendo porque la idea es reconocer globalmente las cosas que usted luego la estudie y diga, me aplica o no me aplica. A lo mejor usted no maneja extranjero ni los va a manejar. Ok, olvídese del 110. Colombiano que está aquí, es residente, o sea, permanece todo el año aquí, tiene su patrimonio aquí, va a presentar el 210. Con respecto a esto, usted debe tener el cuidado de mirar el RUT de su cliente de entrada y ver en qué régimen está. Alguien me hacía la pregunta que tenemos en pantalla. Si mi cliente pertenece al régimen simple de tributación, ¿presenta en el 1.10 o en el 2.10? No, régimen simple de tributación es un régimen tributario que reemplaza el régimen ordinario. Ya él no presentaría en ninguno de esos dos formularios. ¿Cuál formulario le toca a él? El 260, al régimen simple de tributación. ¿Por qué les hago la salvedad? Generalmente a uno lo llaman, hágame la declaración, a veces es corriendo, y usted por estar corriendo no hace un checklist bueno, y sí, bueno, su número de ruta, ¿cuál es su clave de TRAF? Y usted entró y hizo el 210. Le entrega al cliente la declaración 210. ¿Por qué? Porque el portal no te bloquea a ti en los formularios. De hecho, tú entras y ahí encuentras de todo. Formulario para presentar valores de transferencia. Tú no tienes nada que ver con el extranjero y ahí aparece. Te aparece impuesto al consumo. Tú no tienes que ver nada con eso, pero ahí te aparece el formulario y si tú entras a diligenciarlo, firmarlo y presentarlo, te deja. Cuando vaya a hacer la declaración de renta, ¿en qué régimen está? Si es nuevo, pues. Y si es antiguo, averigüe. ¿Por qué? Porque he visto casos que como el régimen simple hay plazo para inscribirse hasta el 30 de marzo, el contribuyente oye la publicidad y ve y asiste a una conferencia. Esto está bueno, esto me sirve a mí. Alguien le consultó y sí, le sirve. Él se inscribió al régimen simple de tributación. Usted le hizo la declaración del año anterior en régimen ordinario. Este año lo llama corriendo. ¿Cuándo me vence la declaración? Usted consulta el régimen ordinario y hace una declaración 210. ¿Por qué? Porque se le olvida analizar el RUT del cliente. Sea viejo, sea nuevo, confirmen eso. Además que con régimen simple de tributación él va a tener que presentar anticipo y muchas cosas. La pregunta parece tonta y la observación parece tonta, pero le puede suceder. Veamos una pregunta que me hacen con los formularios. Del 110, me dicen, ok, ya sé que el 110 solo es para los no residentes en Colombia, fiscalmente. ¿Quién puede ser no residente en Colombia? Una persona que tenga su patrimonio en Colombia, un colombiano, tiene patrimonio aquí en Colombia, se lo administran aquí, pero él vive en Canadá, en Estados Unidos, en otro país, y trabaja allá. Él, por tener patrimonio acá,
Él es no residente fiscal y va a tener que declarar solamente el patrimonio y los ingresos de fuente nacional. Ah, que él no tuvo ingresos, bueno, declara el patrimonio, pero lo hace en el formulario 110. Si la persona tiene patrimonio en el extranjero y allá es residente fiscal, él tendrá, dependiendo del país con que esté, en donde esté, si hay convenio fiscal con Colombia, tendrá sus opciones de hacer el 110 con beneficios o no, con procedimientos o no. Ahora, si estamos hablando de un no residente en Colombia, inclusive que sea colombiano. Ahora hablemos del formulario 210. La persona es colombiana, tiene patrimonio aquí y tiene patrimonio allá, pero el patrimonio de aquí es superior al de afuera. Entonces él sería residente fiscal. ¿Qué debe incluir en el formulario 210? Tanto el patrimonio de afuera como el de acá. Tanto el ingreso de afuera como el de acá. Observación. Esto de la residencia no lo tomemos tan a la ligera. Siempre hagamos el checklist. Si su cliente, usted tuvo 2020 por fuera, sí, ¿cuánto tiempo? Veamos, analicemos. Si es un colombiano que permanece acá, pues no tenemos el problema, pero siempre hay que hacer ese checklist. Preguntas en cuanto a residencia, en cuanto a formularios a utilizar. Buenas noches. Buenas noches. Habla Miguel Triana. Tengo una inquietud. ¿Los 183 días se pueden cumplir en el segundo año? ¿Y en este segundo año sí presenta la renta? Exacto. Él puede tener, pongamos 110 días en el 2019, pero volvió a entrar en el 2020 y cumple los otros días, pasa de 183 días. Él va a estar obligado a presentar declaración desde el 2020 como residente fiscal, porque es a partir de que acumule los 183. En el año que los acumuló, ahí comienza a ser residente fiscal. Y fíjese que dije, del 2019 estuvo 110 días y completó los 183 en el 2020. Ya es residente fiscal. Tengo una pregunta. Hágale. Que si una persona es residente aquí en Colombia, pero tiene sus bienes en Canadá, entonces la persona es residente fiscal aquí en Colombia, pero sus bienes lo tiene en Canadá. Entonces esos bienes se reportan en el 110, ¿cierto? No, señora. Cuando es residente fiscal en Colombia, va a tener que presentar su renta en el 210. O sea, en el 210, reto al patrimonio de fuente nacional y extranjera, ¿cierto? Correcto, porque es residente fiscal en Colombia. Padre, en el chat tienes una pregunta de Miguel Triana. Dice, buenas noches. Tomando el artículo 10 del Estatuto de Residencia, el día 183 puede cumplirse en el segundo año. Sí, claro, acabo de dar el ejemplo. Estuvo en el 2019 110 días. Listo, no hay problema. Desde la primera vez que entró a Colombia, se comienzan a contar los 365 días de un año, supuestamente. ¿Eso cuándo los va a cumplir? Acá en el 2020. Ya lleva un acumulado en el 2019 de 110 días. Con que él cumpla otros 75 días en el 2020 y ahora de manera continua o discontinua. Puede venir 5 días, demorarse un mes por allá y volver otros 10 días y así sucesivamente. Pero cuando acumule los 183, en ese año que acumule los 183 días va a tener que presentar declaración de renta en el formulario 210 porque se constituye residente fiscal en Colombia. ¿Listo?
Disculpen una pregunta. Hágale. Una persona es residente, es un colombiano, pero trabaja en el exterior y digamos que allá devenga la mayor parte de su salario, allá tiene su familia, digamos en el 50% un poco más. ¿La declaración de renta se presenta en el 210 o en el 110? Fíjate que comenzaste la pregunta con una incongruencia. Me estás diciendo, él es residente fiscal en Colombia y por lo que me dijiste no es residente fiscal en Colombia. Él es nacional colombiano que vive en el extranjero y tiene la familia en el extranjero y su patrimonio que tiene en el extranjero supera al de Colombia. Entonces, él no es residente fiscal en Colombia. Él es residente fiscal en el país donde está. Aquí en Colombia es no residente fiscal. ¿Qué tendría que hacer él? Coger su formulario 110, diligenciarlo con el patrimonio de fuente colombiana y los ingresos de fuente colombiana si los tiene y presentárselos a la DIAN. ¿Por qué? Porque él es residente fiscal en el extranjero. Por lo que me dijiste que familia en el extranjero, patrimonio en el extranjero, mayor patrimonio en el extranjero, mayores ingresos en el extranjero. Él es residente fiscal allá. Y solamente presenta 110 aquí con patrimonio e ingresos de fuente nacional. Y punto. Pare de contar. Gracias. ¿Listo? Ivana en el chat les va a colocar un link de la capacitación en renta que vamos a tener el viernes y el sábado. Ya ese sí no es gratis. Esta es la segunda sesión que hemos tenido gratis de ese curso. Las otras 2 sesiones que vamos a tener viernes y sábado son pagas a través de Zoom también por este medio. Cupos limitados. Esta mañana me decían que solo hay 30 cupos apenas. Eso incluye una herramienta para hacer declaración de renta y en el curso van a tener el uso de esa herramienta los 2 días. Si quieren comprar la herramienta, tiene un precio. Si no la quieren comprar, tranquilo, no hay problema. ¿Y cuál es el costo? Disculpe. Ivana, abre la página y le informas cuál es el costo cuando la tengas abierta, por favor. Listo, sí, señor. Ya la abro. Padre, disculpa, compartir pantalla, ¿se está viendo para que vean los costos? Déjalos ahí en pantalla y le explico. Paquete completo, 199,000 pesos. Eso incluye la herramienta para hacer declaraciones de renta y la herramienta es ilimitada. Te la instalan, te la mandan a tu correo con una clave, apenas pagues, y vas a poder hacer 8 declaraciones, 10 declaraciones, 30 declaraciones, 500 declaraciones. Es ilimitado. Están las 2 sesiones de actualización, viernes y sábado, son 5 horas en total. Está la herramienta y está la asesoría sobre la herramienta. La asesoría no es que te van a enseñar a manejarla, porque es una hoja de Excel y hay videos donde te dicen, vean los ingresos. Es más, ya les digo cómo funciona. En una sola hoja metes todos los datos, ya. Esto no es como, vean esta partecita diligencia del patrimonio, en esta otra parte, en esta otra hoja diligencia tal cosa. Una sola hoja para todo. Entonces queda más sencillo. Pero hay videos detallados. De hecho, ahí en esa hoja, en el link, está la presentación general de la herramienta. Bueno, el curso más las herramientas, 199,000. Si tú lo cancelas, ya te envían la herramienta y la puedes comenzar a cacharrear desde un momentico. Si solo quieres el curso, la capacitación, 120,000 pesos.
¿Y qué pasa con la herramienta? La herramienta te la van a habilitar viernes y sábado todo el día. ¿Para qué? Para que tú, cuando estemos en el curso, pues comprendas cómo se maneja. Igual es una herramienta. Tú puedes tener el Ayuda Renta de la DIAN, que es gratis en el portal de la DIAN, y también te va a dar, pues, similar resultado, dependiendo de cómo dijiste. O si ya tú eres usuario de esta herramienta y ya la compraste, pues nada más pagas 19,000 pesos. Eso en cuanto al curso. Volvamos, voy a compartir pantalla, Vana. Ok, quiero que tengan en mente el artículo 658-3 del Estatuto Tributario y que lo tenemos en pantalla. Actualizar el RUT es algo que usted debe hacerle al contribuyente cada vez que se tope con una declaración. ¿Por qué? Porque puede que el cliente no lo haya actualizado, usted corrobórelo. ¿Qué va a hacer? Baje un RUT, le dice, ¿cuándo lo actualizó? Tal día. Bueno, verifiquemos. Esta es su dirección, está viviendo ahí, este es tu teléfono, está viviendo, este es su email, sí. Estas son sus actividades económicas, sí. Si falta alguna actividad económica, actualícela. ¿Por qué? Porque eso es sancionable no actualizar. Y fíjese que dice el Estatuto Tributario 30 días a partir de que hubo la variación. Por ejemplo, hablemos de los pensionados. Ese va a ser uno de los puntos más bravos. Los pensionados deben actualizar el RUT. Y usted dice, bueno, pero es que mi cliente es comerciante y sí, tiene una pensiosita ahí, pero el mayor ingreso es lo que es el comercio. Ojo, usted le tiene comercio y también le tenía asalariado, 0,10. No, ahora tiene que actualizarle ese 0,10 a 20. Así sea la actividad económica de menor contribución en ingresos. Hágalo, por favor. No comience usted a exponer a su cliente de que la DIAN haga un barrido de actividades económicas y se dé cuenta que esté, porque ya ellos saben quién está recibiendo pensión. Ve, Juan Pedro está recibiendo pensión y todavía está en 0010. Le mandan su cartilla, señor, actualice el RUT y págueme esta sanción. 363,080 pesos, 10 VT. Ojo con eso, recuerden eso, actualizar el RUT. Vámonos para formulario 210. Y el formulario 210 este año está también con el sistema cedular de ingresos. Cuando yo hablo cedular, asimílelo a grupos de ingresos. Cédula es grupos de ingresos o fuentes de ingresos. Es la metodología para liquidar el impuesto de renta. Formulario 210 va a tener tres cédulas. Una que se llama general, una de pensiones y una de dividendos y participaciones. 3 cédulas. La cédula general es la que tenemos en pantalla. Esta cédula general cambió la metodología de presentación de los formularios de renta. Siempre lo hacíamos vertical, la depuración es vertical. Esta vez el formulario por primera vez es horizontal. Las cédulas general va a constar de 4 subcédulas. Aquí tenemos 4 columnas. Esto lo vamos a desglosar más detalladamente en el curso, ¿no? Pero quiero que ya se preparen desde ahora con lo siguiente. En la cédula, ¿me confirman que retornemos a cédula general? Sí, señor, sí se ve.
Ok, cambió la presentación. Antes era vertical, ahora horizontal. Fíjense los colores del formulario, de los renglones. Esos renglones que están gris oscuro, esos renglones usted no va a poderlos utilizar en las cédulas que esté bloqueada. Rentas de trabajo es donde más bloquearon celdas. ¿Por qué? Porque, de hecho, les cuento una anécdota. Ya yo hice mis declaraciones de empleados que utilizan esta subcédula de rentas de trabajo. Ya yo las hice. Y van 3 de esos clientes que son solamente empleados que me dan a mí el honor de hacerle la declaración de renta. 3 de ellos van a tener que pagar impuestos. Hace años que lo están haciendo. Es más, tenían saldo a favor que veníamos arrastrando por si se presentaba esto. Este año restringieron el uso de celdas, que supone la restricción de uso de celdas. Antes usted podía descontarse más de lo que la norma decía. Si la DIAN lo pillaba, pues era su problema, tenía que corregir. Pero el renglón dejaba, este año no. Ya yo hice mis declaraciones y no se puede hacer nada con este tipo de rentas de trabajo. Devoluciones, rebajas y descuentos no aplica. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene devoluciones, rebajas y descuentos. Y usted dice, yo nunca lo utilicé en los demás formularios. Yo sí vi unas personajes que lo utilizaban porque no, ahí le disminuyo. Es el único renglón que me permite disminuir y que me baje el impuesto. Y lo hacían yo. Ni modo. Práctica de cada uno. Ya la renta, la segunda subcédula que es renta por honorarios, servicios profesionales y ojo, tienen norma taxativa, numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Todas esas actividades deben estar en esta subcédula y esta columna. Ahí tampoco te van a aceptar devoluciones, rebajas y descuentos. Tampoco te van a dejar meter unas rentas líquidas pasivas por empresas controladas desde el extranjero. Nada de eso. ¿Por qué? Porque esa cédula está diseñada solamente para servicios del artículo 206 del Estatuto Tributario. Pasamos a rentas de capital. Ahí sí habilitaron, excepto lo que es devoluciones, rebajas y descuentos. ¿Por qué? Porque ¿qué es las rentas de capital? No aceptan rebajas y descuentos. Ojo, si tú cobraste unos intereses, cobraste un arriendo, no vas a devolverlo. Es, digamos que, objetiva la cuestión. Alguien me hizo una pregunta. Oiga, si yo, por ejemplo, en el 2020, rebajé mi arriendo por la cuestión del COVID, dejé de cobrar 2 meses. Eso es una rebaja, un descuento. Sí es fácil manejarlo porque ya usted en ingresos brutos ya mete los ingresos netos. Que no está haciendo bien el concepto. Pues fíjese que lo obligan a uno a hacer eso y es normal. Y las rentas no laborales sí habilitaron todas estas columnas. Observaciones que debo hacer pertinentes a normas. En la siguiente diapositiva usted puede estar viendo 2 normas que le recomiendo manejar con mucha precaución de esta cédula general. Artículo 126 raya 4, que son los incentivos de ahorro a las cuentas AFC. Algunos me han dicho, pero es que eso funciona para bajar la base de retenciones en la fuente. También funciona para bajar la base en renta. Y la exención por
los aportes voluntarios a fondos de pensión. De hecho, el formulario te habilita, y aquí lo tenemos en pantalla, para algunas de las rentas, esos renglones, para otras no los deja habilitados. Es más, para todas habilita lo que es los aportes voluntarios a pensión. Y eso es algo que uno debe hacer por planeación tributaria. Un comerciante puede hacer esa renta exenta y no afecta. Y el formulario deja hasta el momento, porque la norma te acepta que un comerciante, que es las rentas no laborales, la última columna, descuente todos los aportes voluntarios a fondos de pensión. Todos los aportes que son a cuentas para el ahorro y fomento a la construcción. Eso en cuanto a la renta, a la cédula general. Las otras dos cédulas, que son la cédula de pensión, tranquilícese los que manejan solo pensionaditos. ¿Por qué? Porque no varió con respecto al año anterior. Usted va a diligenciar esto y va a hacer exactamente la metodología del año anterior. Que descuenta los aportes a salud y no más, lo demás es exento. Entre comillas, hay pensiones que no son exentas, pero esas son pensiones muy altas. Uno generalmente no hace ese tipo de declaraciones. Observación para pensionados. Desde ya, actualícele el RUT a su contribuyente. ¿Por qué? Porque usted lo tiene como actividad económica 0010. Y entre otras, hay plazo para actualizar eso. Y se vence este mes, así que ojo con eso. Cédulas de pensiones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuénteme. Me dice que la actividad económica de los pensionados tenemos que cambiarla por 0020, pero si la pensión de él es por un mínimo y su mayor ingreso lo tiene porque él es independiente, él maneja un furgón. Sí. Entonces no se podría dejar la 010 porque su mayor ingreso está como independiente. Romery, claro, tú la puedes dejar y cuando le llegue la cartica al hombre y le diga, vea, corrija su actividad económica que la tiene mal, él va a averiguar a la DIAN y le va a decir, sí, mire que usted tiene 0010 y usted está recibiendo pensión. O sea que independientemente los ingresos que él tenga, si es pensionado, siempre va a ser 0020. Sí, señor. Ahora, ojo con esto. Hay gente que todavía trabaja. O sea, presta sus servicios y también recibe pensión. Él debe tener dos actividades. Debe tener la 0020 porque recibe pensión y debe tener, por ejemplo, asesorías tributarias o tenedor de libros o lo que sea, prestador de servicios hotelero, lo que tenga, pero corrígele la 0010 a 0020. Y te lo digo ¿por qué? Porque pueden demorar años en detectarle eso. Pero es que los fondos de pensiones pasan informe a la DIAN. Bueno, una pregunta. Si la persona es asalariada, ¿verdad? Tiene el 110, ¿qué es la actividad? ¿Cierto? 110. La actividad 0010. 010, perdón, sí. Y tiene pensión de sobreviviente, la principal sería la de asalariado, ¿cierto? Dependiendo si la pensión... O sea, si los ingresos son mayores por ahí como asalariado y tiene pensión de sobrevivientes, también tengo que actualizarle el RUT, ¿cierto? Con la actividad de pensionado. Debes dejarle el 0010, que va a ser la principal. La principal, exacto. Y en la secundaria le colocas 0020. Sí, señor, gracias. Y evitas una sanción por no haber actualizado el RUT. Debajo... Ay, perdón, qué pena. Qué pena, es que también tengo una pregunta sobre pensionados.
Es un Ahora, pensionado, su actividad principal es pensionado, o sea, 0020, sí, pero tiene un apartamento arrendado. Entonces, ¿qué actividad tiene que poner como secundario? rentista de capital, ¿Rentista de capital? sí, claro. Porque es que hay otro que se llama actividades inmobiliarias. Y ese dice con bienes propios o ajenos. ¿Y cuál es la diferencia entre actividades inmobiliarias y rentista de capital? Que tú no estás inscrita en la lonja propiedad raíz ni eres una inmobiliaria, o si lo eres. Ah, entonces hay que poner rentista de capital. Así reciba poquito del arriendo. Exacto. Y perdón, ¿y cuál es el código de rentista de capital? Me lo sé de memoria. Ah, tranquilo. Bueno, gracias, gracias. Listo, Olga, con mucho gusto. Profe, una pregunta. Dígala. Profe, una pregunta. Si mi cliente es profesor y ya está pensionado, pero está activo todavía dando clases, ¿cuál sería la actividad principal? ¿Como asalariado o ya la de pensionado? Debe tener las dos. Ahora, ¿cuál es la principal? La que le genere mayor ingreso. Entonces mira cuál le genera mayor ingreso y esa es la que vas a colocar en la declaración de renta como actividad económica. Ah, ya. Profe, entonces, en el caso que yo le haya puesto primero del pensionado, que su mayor ingreso estaba como, La ay, pensión. fue. ¿Cómo qué? La pensión. Sí, pero la mayor actividad, o sea, su mayor ingreso no es la pensión, o sea que esa la dejaría entonces como su segunda actividad y la principal sería como independiente porque maneja un camión. Ese sería transporte. Pero sería, el transporte sería de primeras. Sí, Y la principal. ya siempre el primero va a ser el que tenga mayor ingreso. Sí, y sucede una cosa. Eso generalmente nosotros no estamos pendientes de esa actividad económica. La ubicación de las actividades está principal y 4 actividades más. En la primera debiéramos tener la que genere mayor ingreso. Póngale que usted nunca le ha prestado atención a eso, al orden donde está. También porque la persona no es cuidadosa o el profesional de la contaduría, todos se lo llevan ahí al último momento. Es que va a pararle bola a eso si la declaración se le vence el mismo día. Pero ¿qué sí debe hacer cuando esté diligenciando la declaración? Antes de irla a presentar, sacar y decir, bueno, por la primera cédula general, ¿cuánto tuvo total de ingresos? Tanto. Por pensiones, tanto. Por dividendos y participaciones, tanto. ¿Cuál es la mayor de todas? Y colocar la actividad que esté en el grupo que tenga la mayor de todas. Eso sí debe ser cuidadoso la persona. Y usted dirá, bueno, ¿y esa bobada para qué? Resulta que la DIAN tiene programas automáticos de fiscalización. Hacen su programa, vea, fiscalícenme el sector de pensionados. Y lo corren. Si usted no le prestó atención a la actividad económica de su cliente, porque uno pasa corriendo por esa primer bloque, que son los datos generales. Uno por ahí casi ni lee. Uno comienza patrimonio, venga, patrimonio, tanto. Pan, saca su borrador y lo presenta. Y después usted se da cuenta, no, es que el hombre sí tiene la actividad de pensionado y tiene el ingreso pensionado. Pero en este año ya el negocito que él puso le dio más que la pensión. Entonces usted debió poner la actividad del negocio y no de la pensión. Pero como usted tiene de principal la de pensionado, el portal de la DIAN no coloca allá arriba, sino la principal, la que tenga ya. Entonces, ojo con eso. Lo mismo
que en el 2020 va a haber mucho contribuyente que cambió de actividad por la pandemia. O sea, él se dedicaba a bares y discotecas y eso era lo suyo. Pero cerraron bares y discotecas, pero de algo tenía que vivir y dijo, bueno, listo, ya que tengo aquí esta cantidad de envases de cerveza, voy a vender cerveza. Y se convirtió en un comerciante o distribuidor mayorista de cerveza, distinta a bares y restaurantes. Pero usted la actividad no se la cambió y cada actividad económica o cada sector económico tiene indicadores de fiscalización. Si usted le deja la actividad que no es y pone otra cifra, y lógico, como es usted profesional, coge y deduce lo que debe deducir de lo que es el distribuidor de cerveza, que va a ser distinto al manejo de bares y restaurantes, ya su declaración no va a llenar los índices de la DIAN y le llegará su cartica, vea, corrija la declaración. Listo. Doctor Iván, una inquietud, una pregunta. Don Jorge, buenas noches, adelante. Doctor Iván, ¿qué código o qué actividad se le puede poner a un desocupado que tenga que declarar renta? Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, esas personas que tienen celular, lo que estábamos hablando, que reportan, y alguien le dijo, présteme la cuenta, le consignan ahí una cantidad de plata en el año, y pasa los topes, pero no tiene ninguna actividad. Un ejemplo. Otro ejemplo, la esposa de alguien y tiene a su nombre ciertas, pero no hace nada, no trabaja. A ese tipo de personas, ¿qué actividad se le puede poner si no tiene, o sea, no proviene ingresos? Bien sea por movimiento, de pronto por patrimonio, pero no tiene actividad ni es pensionado. Entonces, cuando uno le va a sacar el RUD, uno dice, uy, pero ¿qué le pongo si esta señora no tiene nada, no trabaja, sino vive del sueldo del marido, simplemente tiene unos bienes a su nombre, o por movimientos? Entonces, ese tipo de personas, ¿qué actividad es aconsejable? Hay una actividad que no me acuerdo, yo la he usado una sola vez, la usé hace como 6 o 7 años, que dice que recibo subvenciones de terceros. Esa actividad existe. No la he vuelto a utilizar hace 5 o 6 años, pero yo sé que todavía existe. De hecho, cuando tú sacas el RUT, Jorge, en la DIAN te obligan a poner una actividad económica. Que la tengas que cambiar ahorita, pues actualiza el RUT, pero porque la persona no venga de ningún lado, pero sí está obligado a declarar. Pues yo como por descarte, cuando me ha sucedido eso y como para no esto, yo les pongo rentista y capital, no sé, y les he sacado así, pero siempre he tenido la inquietud, pero esta persona, ¿qué le pongo? Yo les pongo, busco esa como que no es tan, pues uno asume que puede tener 20 millones y se puede de pronto tener los intereses y eso, entonces les pongo como rentista y capital, pero voy a buscar la que su merced dice a ver si la encuentro. Y yo anoté aquí, Jorge, yo mañana aquí en mi libreta, yo hago la exploración y te digo para ver si existe o no, ¿vale? Qué pena, no me quedó claro, pero un rentista de capital, ¿no es el que tiene un pocotón de inversiones y de todo? ¿O solamente por tener un apartamento arrendado ya te hace rentista de capital? Claro. ¿Solo por tener un apartamento arrendado? Estás viviendo de la renta. Olga. Así sea solamente un apartamento arrendado. De 100,000 pesos. Ya eres rentista de capital. De capital. Ah, bueno, es que cuando a mí me hablan rentista de capital, me suena que es como una persona que tiene mucha renta. Inclusive, tú puedes ser rentista de capital porque cogiste y al vecino le prestaste 2 millones de pesos y le estás cobrando 100,000 pesos por intereses. Así sea 100,000 pesos mensuales, ya eres rentista de capital. Rentista de capital, claro.
Y es que Ah, el bueno, mismo, gracias. Olga, Sí, el mismo cuando usted estudia por allá el 333, 334, lo de las cédulas, ahí mismo le dice que las rentas de capital son los intereses, los arriendos, la propiedad intelectual, las regalías y hay otro. Entonces ahí mismo le está diciendo que es intereses y arriendos. ¿Listo? bueno, gracias. Sí, ahí lo hice. Una pregunta. Adelante. La pregunta es sobre la cédula general. Las rentas de trabajo tienen que ver cuando son exactamente los empleados y las personas que ejercen profesiones liberales siempre y cuando no utilicen dos o más personas. ¿Puedo clasificar eso como rentas de trabajo? Eso te clasifica a ti como, para efectos fiscales, empleado, pero no eres empleado en realidad. Fíjate algo, bueno, no sé si te vaya a caer a ti. Esta subcédula que abrieron ahora, lo tenemos en pantalla, la segunda dice, renta por honorarios y servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. ¿Qué haces tú? Si te vas al artículo 6 del Estatuto Tributario, en el numeral 10, tu cliente cayó ahí, solo vas a tener la opción de utilizar rentas de trabajo, o sea, la primera columna. Eso este año va a estar discutido. Yo creo que hacer la actualización va a ser sobre ese punto, de tener en la mano, o sea, ahorita, bueno, los que vayan a hacer el curso con nosotros, tengan a la mano el caso específico y cuando vayamos a llegar a la cédula general, usted dice, por ejemplo, persona tal recibe esto, no tiene contrato laboral, pero cayó en el artículo 206. ¿Dónde lo meto? Y confirmas. Lo que sucede es esto, el bloqueo de la cédula es lo que va a hacer que la gente trate de utilizar o no utilizar la subcédula que le toca. Antes, usted tenía la salida de decir, no, yo le pongo dependiente económico. Ahí le calculo menos un 10%. Y eso le va bajando. Y le pongo tal cosa y le va bajando. Y le pongo tal cosa y le va bajando. Y usted buscaba la celda que restara, así no fuese procedente. Ya eso se está acabando. Por lo especial que ha sido ahora la DIAN con el diseño del formulario y la depuración del mismo. Y ahí es donde va a tomar usted, ahí es donde se va a ganar usted ese salario mínimo que va a cobrar por la declaración, haciendo ese desglose. Padre, en el chat tenemos una pregunta de Mariela. ¿Las rentas de trabajo son para los empleados y las rentas por honorarios son para independientes? Las rentas de trabajo también pueden ser para los independientes. ¿Por qué? Si califica, bueno, con la pregunta anterior nos lo dijeron. Si no utiliza más de 2 personas para hacer su encargo, puede utilizar rentas de trabajo. Que le convino no utilizar rentas de trabajo, sino renta por honorarios o servicios profesionales. ¿Por qué? Porque sí, paga seguridad social, arrienda una oficina, todo eso lo puede deducir, mientras que cuando se mete por acá por rentas de trabajo, le va a hacer un corte. Hasta aquí puedo deducir de todos tus ingresos, hasta aquí puede llegar. Más no me deduzcas. El mismo formulario te lo va a quitar. Entonces, ojo con eso. Tenemos 1:05, dijimos que íbamos a estar 1 hora. Evacuemos las 2 últimas preguntas si las hay, y si no, les agradecemos esta atención de su tiempo.
los esperamos en la capacitación de la Escuela de Contaduría con Dr. Trejo. Volvemos a poner el link, Vana, en el chat. Sí, señor, ya lo Profe, nuevamente, un cliente que tiene unos apartamentos y tiene ingresos a su cuenta por la renta de esos apartamentos, pero los apartamentos no están a nombre de ella. ¿Cómo yo relaciono o cómo yo declaro esos ingresos en el formulario? Ok. Y los apartamentos no son de él, pero tiene el usufructo de esos apartamentos. Sí son de esa persona, pero no están a su nombre. Yo le declararía esos ingresos a nombre de él. La verdad le conviene para efectos bancarios, le conviene para no estar dando explicaciones de más. Y el hecho que no estén a nombre de él, sucede lo siguiente: por ser apartamentos, o sea, habitacionales, seguramente los tiene arrendado a personas naturales. Ese tipo de personas naturales no declara, ni menos presenta exógena, o sea que él no va a estar reportado. Pero el banco no perdona. La plata del arriendo que él consignó allá se la reportó a la DIAN. Entonces yo lo trataría como su ingreso. Igual los apartamentos son de él, que los tenga a nombre de otro, pues. Pero pues se lo meto ahí como renta de capital, ¿sí? ¿O cómo? Como rentas de capital, y tendrías derecho a solicitar unos costos. Ya. En el renglón 60 están los costos y deducciones procedentes. Entonces, si él tiene esos apartamentos y él paga administraciones, por ejemplo, tocó meterle la manito por temporada de lluvia y se gastó unos milloncitos, ahí lo puede, siempre y cuando tenga los soportes, ¿no? Él puede deducir todos los costos y deducciones que sean procedentes, porque está declarando el ingreso, puede declarar el costo. Y así no entra a explicarle a la DIAN por qué en ingresos puso 10 millones, pero en las cuentas maneja 120 millones. Padre, el señor Jorge Alexandre tiene la mano alzadita. Jorge Alexandre Martínez, y también tengo una pregunta en el chat. Hágale, don Jorge, y después la pregunta y nos fuimos. Bueno, yo, ¿qué días precisamente con la pregunta del colega anterior? ¿Qué días socializábamos eso en la primera sección con el doctor Iván de la renta de trabajo de honorarios? Sí hay una diferenciación de conceptos y es bueno de pronto como detenerse ahí un momento cuando... Vuelva a repetir lo que está en todo su derecho. Adelante. Entonces, ¿qué días se socializaba en la primera sección, también terminando porque lo novedoso y las inquietudes han aparecido mucho con respecto a los honorarios? Hay ahí confusión y cada persona maneja su concepto, y eso es válido. Yo personalmente he leído bastante el instructivo de la DIAN. He leído un poquito también la última hoja donde hace una depuración de la renta líquida del formulario. Y bueno, ya he escuchado a varios colegas y qué es lo que o cómo lo voy a trabajar, o qué concepto estoy manejando. Que cuando sea rentas de trabajo, para honorarios hablo, usted tiene las dos opciones. En la primera columna donde dice rentas de trabajo, o en la segunda columna donde dice rentas de trabajo por honorarios sometidos a costos. Esas dos columnas tienen todas las mismas depuraciones para que no se enreden, excepto una, que la primera columna utiliza el 25 y la segunda columna utiliza costos y gastos. No pueden utilizar las dos. Es la única diferenciación para que no se embolaten. Eso lo dice el formulario. Yo me tomé la molestia de leerlo muy detenidamente, que la primera columna y la segunda manejan la misma depuración, dependientes, medicina prepagada,
La única diferencia es que en la primera va el 25 y en el otro va costos y gastos. No puede tomar las dos cuando son rentas de trabajo para horarios que contratan menos de 2 trabajadores. Y si contratan más de 2 trabajadores que iniciando en rentas no laborales, ahí le dice el formulario para servicios no personales, compensación de servicios no personales. Entonces ahí va y ahí no tiene derecho ni a dependientes, ni a medicina prepagada, ni al 25 a nada. Entonces las rentas por honorario van a tener 3 opciones: rentas de trabajo, rentas de honorarios sometidos a costos y gastos y rentas no laborales. Entonces lo primero que uno debe hacer es clasificar ese honorario si contrata 2 o más o no contrata. Entonces para poderla ubicar. ¿Cuál es la inquietud, doctor Iván? Y no me acuerdo en este momento. Que la inquietud es, doctor, cuando vamos a hacer la exógena, ahí le aparece a uno honorarios no laborales, porque ahí sería delicado, doctor Iván, porque ¿qué tal uno las trate? Uno siempre trata de buscar la conveniencia del contribuyente. Si es no laboral, pues es no laboral. Contrató 2 o más trabajadores, no tiene derechos sino a costos y gastos, ni a dependiente, ni a 25. Y muchas veces ellos no tienen soportados costos y uno dice, honorarios, lo voy a meter por el 25. Pero cuando van a hacer la exógena, uno muchas veces no se da cuenta cómo lo reportaron, si en el 1001 o en el 2276, esas rentas no laborales. Porque si son rentas no laborales de honorarios, no tienen los mismos descuentos que tienen las rentas de trabajo. Ese es mi aporte y mi inquietud, doctor Iván. Y en cuanto a la inquietud, te digo algo, Jorge. El mismo contribuyente es el que cuando pasa sus facturas o cuentas de cobro dice, tráteme como asalariado para efectos fiscales. Si él pasó esa certificación así, más le vale que no la trate como una renta no laboral. Tiene que utilizar la primera columna, porque ya hay un documento que él dijo, soy laboral, soy renta de trabajo. Entonces, ojo con eso, y no es porque, ahora puede ser que usted no dijo nada, tráteme como tal, no lo dijo, no lo certificó con su cuenta de cobro, bajo la gravedad del juramento, y la empresa lo reportó a usted como asalariado en el 2276. Ese no es tu culpa, porque si tú no certificaste, ellos no debieron meterte ahí. Cualquiera dirá, pero es que dieron el beneficio de no hacerme retención en la fuente porque no llevaba los topes de salarios. Pero ese no es mi culpa, es error de ellos. Pero si yo certifiqué bajo la gravedad de juramento que no utilizaba tantas personas y que me trataran como un fiscalmente asalariado, yo creo que debo quedarme en la primera, Jorge, ¿vale? Sí, señor. Y es que, doctor Iván, el año pasado me llegaron 3 requerimientos o 3 invitaciones a que justificara ese 40%. Y ahí es donde uno, si cometió ciertos errores, yo hice tres contestaciones de requerimiento. A Dios gracias, pues tenía todo soportado y había hecho pues las cosas bien. Pero el año pasado hubo una invitación masiva. No sé cómo la hacen, si agarran una cantidad y dicen, oiga, justifique de dónde sacó ese 40%. A mí me tocó contestar, bueno, ahí tengo los modelos para este año, pero yo lo soporté. Entonces, cuando vamos a hacer rentas de trabajo, digan, no, es que este señor acá está como no laboral y usted está tomando dependientes y eso, y él no tiene derecho. Entonces, por eso es como tener uno como la precaución. Listo. Quiero hacer un aporte. Hágale. ¿Se puede? Hágale. Con relación a lo que hablaba el anterior colega, mi apreciación, yo sí no he podido leer mucho, pero en las rentas de trabajo, ¿qué están? Todo lo que tienen que ver con asalariados y con servicios profesionales, honorarios, comisiones de profesionales
que no han utilizado en sus servicios más de 2 empleados por mayor de 90 días. En la segunda cédula o renglón, donde dice rentas por honorarios y complementarios, creo, de servicios personales sujetos a costos y gastos, es cuando esos otros profesionales se utilizan a 2 o más personas para elaborar, y por eso es que le aceptan. Los costos no le aceptan el 25%, pero sí le aceptan las otras gabelas como dependientes y etcétera, etcétera. Y en las rentas no laborales que están al final, pues son otros ingresos como de ganadería o algo así, por decir un ejemplo. No sé si estoy bien, doctor Iván. Sí, sí, está bien, está bien. Hay que tener cuidado con ese, porque cuando el contribuyente, nuestro cliente dice, uy, y a mí ya me lo dijeron, Iván, ¿cómo así que después que me quitaron 16 millones de pesos en retenciones, voy a tener que pagar 1.200.000 más? ¿Por qué? Y mijo, porque mira, hay que hacer anticipo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, yo no quiero, pues. Es tu problema. Listo. Ahora la que está escrita, Vana, por favor. Gracias por el reporte, colega. La hace el señor Santiago Jiménez. Dice, buenas noches. 4 herederos, personas naturales, que recibieron en herencia una casa en el 2020 por un valor mayor a 7.700 VT. Pero individualmente cada uno recibió menos de 7.700 VT. Cada uno declara como exento lo que recibió. Esa es la primera. Y ese mismo año la vendió y obtuvo una utilidad. ¿Cómo declara esta situación? Perdón, por la herencia que recibió, ganancia ocasional. Y por la venta va a tener que declarar rentas no laborales. ¿Por qué? Porque fue una venta de un activo que él tenía, que ya le escrituraron. Cuando está declarando la ganancia ocasional, dependiendo del tipo de heredero que es, si tiene una parte exenta, podrá restársela. Pero ese es el tratamiento que llega. Ahora le digo yo a la persona que verifique los montos, porque estamos hablando de que, como no dio monto, 7.700 VT creo que dijo. Sí, señor, 7.700 VT. Bueno, habría que multiplicarlo por los VT para ver si pasa montos y están obligados a declarar. Bueno, señores, 1:20. Gracias por su participación y los esperamos en el curso de renta este fin de semana, viernes y sábado. Y como siempre, si hacen su curso con nosotros, pues tendrán todo el apoyo del equipo de la Escuela de Contaduría y de la familia Trejos. Que tengan buena noche.